Dios le bendiga a todos. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Así que la paz de Dios siga reposando sobre vuestras vidas desde ahora y para siempre. Y estamos estudiando el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el audio anterior estuvimos explicando los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis, de ese capítulo 1. Y ahora vamos a explicar un versículo y medio, es decir, vamos a explicar Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 en su parte A. La palabra dice lo siguiente en el nombre de Jesús, Apocalipsis capítulo 1. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. La palabra dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En este versículo 4 podemos observar la primera mención del número 7 en el libro de Apocalipsis. 7 es un número muy importante, ya que 7 es el número perfecto de Dios. Y cuando hablamos del número 7, estamos hablando de perfección, pero también estamos hablando de consumación en la Escritura. Y es por esto que Dios lo usó tanto en el libro de Apocalipsis. Este es el último libro de la Biblia y en él podemos ver la consumación del plan de Dios. Y hay 21 diferentes juegos de 7 en este libro de Apocalipsis. Y note que el número 21 es la combinación de 7, el número de perfección y de consumación. Y el número 3 es el número de Dios. Escucha bien la matemática de Dios. El número 7 es el número perfecto de Dios. El número 3 es el número de Dios. Entonces, si usted multiplica 7 por 3 es igual a 21. Y hay 21 juegos de 7 en el libro de Apocalipsis y lo vamos a mencionar para que usted pueda ver la matemática de Dios en este gran libro de Apocalipsis. Número 1, 7 iglesias. Número 2, 7 ángeles de las 7 iglesias. Número 3, 7 espíritus. Número 4, 7 candeleros. Número 5, 7 estrellas. Número 6, 7 lámparas. Número 7, 7 sellos. Número 8, 7 cuernos. Número 9, 7 ojos. Número 10, 7 trompetas. Número 11, 7 ángeles de las 7 trompetas. Número 12, 7 truenos. Número 13, 7 cabezas del dragón. Número 14, 7 diademas del dragón. Número 15, 7 cabezas del anticristo. Número 16, 7 ángeles de las plagas. Número 17, 7 plagas. Número 18, 7 copas. Número 19, 7 cabezas de la ramera. Número 20, 7 montes. Y número 21, 7 reyes. Existen 21 juegos de 7, ya que 7 por 3 es igual a 21. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad que sí? Entonces Cristo mandó el libro de Apocalipsis históricamente a 7 diferentes iglesias que estaban en Asia Menor. Una iglesia, a menudo se usa el término iglesia local.
Cuando hablamos de una iglesia, nos estamos haciendo referencia a una iglesia local. Cuando hablamos de una iglesia local, hacemos referencia a un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en un lugar para adorar al Señor y para compartir la palabra de Dios. Así que tenemos que entender que esta carta, es decir, el libro de Apocalipsis, no se escribió principalmente para la iglesia, es decir, para el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia en sentido general, hablamos del cuerpo de Cristo, y cuando hablamos del cuerpo de Cristo nos estamos haciendo referencia a un conjunto de todos los cristianos de todas las épocas. Y esto es importante saber distinguirlo, ya que esta distinción va a ser importante luego cuando analizamos las 7 iglesias y lo que Cristo le escribió a ellas en los capítulos 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Se escribió para la edificación de unas iglesias locales, y para este fin les comunica gracia y paz de parte de Dios. Como acabamos de ver, Jesucristo es el autor del libro de Apocalipsis. El versículo 5 dice claramente que esta revelación es de Jesucristo, el primogénito de los muertos, o sea, el que primero resucitó para ya no morir más. Todos los demás que fueron resucitados en la Biblia luego murieron otra vez. De manera que cuando la palabra dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, está haciendo referencia al primero que resucitó para no morir jamás. Lázaro resucitó, por ejemplo, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, como por ejemplo, pero volvió a morir. Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos y no ha vuelto a morir. Entonces, cuando la Escritura dice en el libro de Apocalipsis y hace referencia al primogénito de los muertos, se está refiriendo a Jesucristo, el que resucitó y el que jamás ha vuelto a morir. Y esto es bien interesante. Entonces es interesante en este contexto recordar lo que Dios nos dice en el libro de Segunda de Pedro. Toda la Escritura, incluyendo el libro de Apocalipsis, vino por medio del Espíritu de Dios. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Te voy a dar tiempo a que busque la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota, dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, podemos observar que este Espíritu es también los 7 Espíritus de Dios. Vuelvo y repito, este Espíritu que inspiró a los santos hombres de Dios para hablar acerca de la palabra, este mismo Espíritu en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, es el mismo Espíritu que se refiere en la Escritura a los 7 Espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, vamos a buscar la Escritura. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, la palabra dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, dice: el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Luego, en el capítulo 4, la Biblia dice que delante del trono de Dios arden 7 lámparas, que son estos 7 espíritus. Apocalipsis 4:5. Vamos a leerlo como referencia. Apocalipsis capítulo 4,
versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas, 7 lámparas, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Como puede ver, como puede observar, 7 espíritus de Dios. Ahí hace referencia a 7 espíritus de Dios. Pero a la vez es uno. A la vez es uno. O sea, cuando la palabra de Dios habla de los 7 espíritus de Dios, hace referencia al Espíritu de Dios. ¿Y qué tienen que ver con 7 lámparas? Es la pregunta. Podemos observar la respuesta en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 31 hasta el 40. Y el diseño divino en el candelero de oro para el tabernáculo. Este candelero de oro es un cuadro del Espíritu Santo de Dios. Todo el candelero es una pieza, según Éxodo 25:36, porque solo hay un Espíritu de Dios. Sin embargo, el mismo mueble tenía 7 lamparillas, según Éxodo 25:37. Había una lamparilla en cada uno de los 7 brazos y una también en la caña central, según Éxodo 25, del 33 al 34. Así que el candelero nos muestra un buen cuadro del Espíritu Santo, porque hay 7 espíritus, 7 lamparillas, 7 manifestaciones del Espíritu, que realmente son uno solo. El candelero era de una sola pieza y lo podemos observar y ver en el libro de Isaías. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Isaías. Vemos la aplicación de este cuadro en el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. La palabra dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 7 las manifestaciones del mismo Espíritu. Así que cuando se habla de los 7 espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis, no es que haya 7 diferentes espíritus. Hay un solo Espíritu de Dios que se manifiesta en 7 diferentes maneras. La caña central del candelero corresponde al Espíritu de Jehová, que es la manifestación principal del Espíritu, y los 7 brazos corresponden a las demás 6 manifestaciones del libro de Isaías en su capítulo 11, versículo 2, es decir, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, a través de su Espíritu, el Señor Jesucristo inspiró el libro de Apocalipsis y lo hizo para la edificación de las iglesias locales. Así que esto es bien interesante. En el próximo audio estaremos estudiando Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 en la parte B y versículo 6, entre otros versículos. Que Dios te siga bendiciendo poderosamente y nos siga dando a nosotros entendimiento y revelación de su palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tu hermano y amigo pastor Kelvin Abel Figuereo. Muchas, pero muchas bendiciones.